Ya puedes Bien. comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Red de Mujeres Nacional desde la provincia de Buenos Aires a este nuevo encuentro, y hoy agradecerte, Pamela, por sumarte a estas charlas. Es un tema que para muchos tal vez sea la primera vez que se aproxima. Sabemos que hay mucho desconocimiento, también que hay muchos prejuicios, así que luego de escucharte, espero que como políticos podamos tomar los conceptos que se viertan en esta charla y podamos ser capaces de producir medidas tendientes a tener una sociedad más justa e igualitaria. Así que bueno, vamos a pasarle la palabra a Paula y después continuamos, ¿sí? Muchas gracias a todos y Paula. Bueno, gracias Adri, siempre un placer encontrarnos. Bueno, yo les voy a contar un poquito quién es Pamela. Se llama Pamela Gabriela Rodríguez. Ella es afiliada a Radical, activista por los derechos del LGBT desde hace 33 años, fundadora de la primera asociación civil LGBT de Pergamino, llamada Diversidad Pergaminense, creadora del consultorio amigable para la atención de personas del colectivo y convivientes con VIH, y creadora del área de diversidad del municipio de Pergamino. Como yo por ahí le digo a ella, es un pedazo de historia dentro de Pergamino, de lo que tiene que ver con esta lucha que vienen llevando a cabo. Así que bueno, para mí es un placer y un gusto compartir el espacio también con Pame y escucharla. Así que bueno, Pame, adelante, tenés que desmutearte. Estás en silencio. Pará, Pame, porque no se te escucha. No, sigue muteada. La escuchamos Sí. con tu audio nomás. Pará que estás muteada. Ahí está. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les voy a contar un poquito mi historia, ¿no? Yo soy una mujer trans, travesti. Después les voy a explicar qué es el término trans travesti, para que lo entiendan, que las mujeres adultas como yo, de 51 años, trans travestis, por ahora son transgénero, pero nosotras somos travestis, porque en su momento, etiquetada por las leyes como travesti, o éramos nosotras las travestis, los travestis, como decía la sociedad, le llevamos siempre la parte de la sociedad, y más del colectivo LGBT, porque si bien dentro del aglomerado del colectivo, del abanico que estaban lesbianas, estaban los gays, solo un hombre trans famoso que era la Raulito, y nosotros éramos las travestis de Panamericana, o las travestis de Rosario, que estaban todas frente a la estación Rosario Norte, que eran las partes más famosas en toda Argentina, donde había aglomeración de travestis. Entonces, a la gran mayoría nosotras nos fuimos terminando nuestros estudios, porque fuimos expulsadas a los 13, 14 años de nuestros hogares, siempre terminamos toda en la prostitución, no hubo otra salida laboral ni otra oportunidad. No había oportunidad para la zona travesti. Hoy en día hay, a medias, pero hay.
gracias a Dios. Pero en un momento no teníamos oportunidad, lo único que nos quedaba era la prostitución. La prostitución que nos llevaba a ir presas, a hacer estadística de la policía, para solventar la caja chica, que eran parte de esa caja chica, la prostitución, con los famosos arreglos que teníamos, el desacuerdo político de que no teníamos seguridad ni como hombre, ni como mujer, ni como ser humano dentro de esta sociedad, no teníamos accesión de nuestra familia, hasta que, bueno, la mayoría, la gran parte veníamos de familias muy humildes, trabajadoras, así que algunas cobraban el cariño dinero, otras se olvidaban de su familia, y digamos, todo en un círculo cerrado de nuestros propios clanes, porque Buenos Aires era más Tigre y Palermo, eran más los centros de reunión que nos uníamos, nos juntábamos a vivir, donde nos asignaban 10, 20 travestis en cada habitación de hotel, o en Buenos Aires, en las villas, alquilábamos los ranchitos para poder vivir, y siempre viendo de la prostitución. Asimismo ayudó a la familia para poder tener un poco de aceptación de alguien, porque realmente a nosotros toda la vida nos costó todo el doble. A mí me costó muchísimo el poder llegar hasta hoy en día donde estoy, porque a mí nadie me regaló nada. Yo demostré que era cuestión de darme una oportunidad para yo poder aprovecharla y demostrarle a la sociedad que yo no elegí prostituirme, que yo no elegí estar parada en una esquina, que yo no elegí no tener educación, porque la educación me la negó la sociedad, el Estado, la salud me la negó el Estado. Entonces nosotras siempre fuimos aisladas de la sociedad, fuimos instrumentos nada más para tapar chanchadas de Estado, porque hacíamos estadísticas policiales, muchas de nuestras compañías en época militar fueron desaparecidas, que aún no sabemos nada, ni por qué se las llamaban. Éramos utilizadas como llamadores para ello, o éramos utilizadas para meter políticos presos que tenían así a ascender, a salir con las travestis, entonces se utilizaba, bueno, vos salís con persona, después vamos a tener un regalito, y el político detenido, y nosotros conseguíamos un medio liberal y prostituirnos en la mejor capital. A esa chancha nos teníamos que saber nosotros porque era lo único que conocíamos vivir. Miren cómo sería el grado de ignorancia nuestra, que cuando nosotros, yo soy radical de la época de Alfonsín, radical desde el momento que nosotros empezamos a hablar por un código de convivencia, que en ese momento el código de convivencia nosotros pedíamos era una zona roja para prostituir, para no pagarle más a la policía, para no ir más presa. Nunca pensábamos en tener oportunidad de terminar el primario, el secundario, o tener un puesto de trabajo registral, nada, solo pensamos en cómo teníamos tan insertado el chip de la prostitución y de la degradación como seres humanos que somos, que lo único que pensábamos es que nos dejen una zona roja para prostituirnos, ¿no? Y que no nos lleven más, y que no nos coime más la policía, y que no nos utilicen para sus fechoras, con el arreglo que te dejaba prostituir un mes gratis, no pagas el arreglo y tenías parada o podías movilizar por cualquier parte de capital, ellos no te han molestado. Porque en ese momento nosotros no teníamos libertad ni para comprar un kilo de pan porque ya éramos detenidas y terminábamos en cárcel de Devoto con 30, 60 y 90 días por pedrastra, decían. Entonces, nosotros cuando empezamos con la lucha, fue cuando que fue los finales del gobierno de Alfonsín, fue cuando yo más la lucha, porque fue cuando un momento de mi vida muy oscuro, que yo me enteré que tenía HIV,
que empecé a militar con Jáuregui, y ahí descubrimos que los travestis no tenían espacio en una comunidad homosexual tampoco, éramos discriminados por propios homosexuales. Entonces fuimos ATA, la primera organización de travestis argentinos, guiado siempre de la mano de Jáuregui, que es un ser humano, que nos enseñó a defender nuestros derechos y que entendió que nuestras necesidades no eran mismas de todo el colectivo. Y también él dijo una gran verdad en su momento, porque en ese momento no éramos ni humanistas ni radicales, éramos un grupo de travestis que queríamos vivir un poco más. Vivir un poco mejor, más digno, porque algunas habíamos tenido la oportunidad de viajar fuera del país, prostituirnos, como siempre, porque la única fuente de ingreso que siempre tuvimos fue la prostitución, y ver que en otros lugares se vivía cómodamente, que la prostitución era para las locales, era como un trabajo registral, ellas pagaban un monotributo, me acuerdo en Italia, las chicas tenían un coso, se iban a jubilar, prostituta, a ellas nos molestaban, tenían carnet sanitario, no teníamos nada, no teníamos derecho a la salud, no teníamos derecho a educación, lo único que teníamos derecho a 4 baldosas en una esquina si pagábamos, porque si no, tampoco eso. Y después llegó el Código de Convivencia. Con el Código de Convivencia se comenzó a armar la Ley de Identidad de Género. Que yo les voy a contar algo que pasó acá en Pergamino. Yo volví a Pergamino en el 2005 cuando falleció mi padre. Hacer algo de mi mamá y de mi familia había hecho cargo, pero siempre viviendo fuera de Pergamino, que yo realmente la ciudad que me vio nacer, lo digo por tanta miseria que había pasado desde mis 12 años que yo me asumí como travesti. Entonces, y como había pasado tantas malas cosas, que Pergamino, tantos agravios de gente, de policía, violaciones de todo tipo hacia mi zona, decidí irme y terminé, después de recorrer varios lugares, terminé viviendo en Neuquén. Cuando falleció mi padre yo estaba radicada en Neuquén capital, que fue un paraíso para mí porque no, en ese momento ya no íbamos detenidos, no éramos la chica de la policía, pero sí siempre viviendo la prostitución, nos seguíamos privada de los mismos derechos. Si la policía ya en los 2 años primero te perseguía para cosas pero si estabas radicada en Neuquén te permitían seguir viviendo en Neuquén, ya no te llevaba policía si vos no dabas nada raro o mala junta, te dejaban vivir tranquila, como no éramos para ello, vivíamos y podíamos alquilar una más o menos digna, que no lo que estábamos acostumbradas dentro de la provincia de Buenos Aires, siempre asiladas en rancho, de villa, emergencia en Capital, o en hoteluchos de Palermo, de Constitución, 10 o 15 travestis en una misma habitación, que nosotras decíamos las camas calientes porque nos organizábamos para no dormir aplatada. En esa habitación, bueno, vos salías a trabajar de día, que yo salgo de noche, entonces me salía a trabajar y yo lavaba la cama. Y así mismo en el exterior, cuando ibas a otro país, porque se formaban guetos de Argentina o guetos de Sudán, como nos decían en Europa, y estábamos asiladas lo mismo. Pero por ahí, hasta que vos te podás construir y un espacio, aprender el idioma, y poder alquilar algo, conseguir a alguien que te alquile, porque no te alquilaban por extranjero y estaba legal. Que te alquilara un departamentito, algo, y vos hacer algo los gastos y vivir un poco por. Eso es lo que a nosotros nos lleva al activismo total en la Argentina. La vivencia de que si nos esforzábamos fuera y podíamos vivir bien, ¿por qué no nos esforzábamos en nuestro país y dejábamos de ser golpeadas, violadas y pagarle a la policía por el hecho de prostituirnos, que lo único que era dañarnos, porque la mayoría de mi edad terminábamos con un VIH bajo el brazo, porque teníamos que hacer a la no profilaxis para poder llegar a pagar el arreglo, poder llegar para el hotel y poder llegar para tener para el sostén de la familia, porque la mayoría somos sostén de familia.
La mayoría, eso para mi época sigue pasando hoy en la actualidad con la chica. Hoy nosotros estamos preveyendo la seguridad que las chicas salgan, no tengan la elección de la única opción que la prostitución. Pero lamentablemente la prostitución es el diablo minando, porque donde vos una persona te da 2.000 pesos por noche y le intentás inculcar que vayas a trabajar por 15.000 pesos mensuales, no lo va a hacer, porque esos 2.000 pesos lo hace toda la noche y en un rato. Pero lo que no entienden las criaturas es que esos 2.000 pesos traen muchos problemas más, porque son 2.000 pesos que sí, guardo 1.000 para mamá y 1.000 me gasto yo. Pero esos 1.000 pesos que se gastan en eso van en droga, alcohol y en la falta de atención, porque una persona bajo el alcohol y la droga no tiene cuidado de lo que hace. Entonces, lamentablemente, salen a prostituir con 14 años y a 18 años, la mayoría de las personas están infectadas con VIH. Y más de una muere de sífilis, VIH o a mano, porque muchas veces no es tanto que son muertes una siempre dice, no, es abandono del Estado, no es el abandono del Estado, es el abandono de una misma de saber aprovechar las oportunidades que en día personas como yo, activistas de mi edad, hemos logrado para la comunidad joven, porque nosotros ahora estamos peleando por la ley integral trans, que es la que nos favorece a las mujeres adultas. Porque peleamos por una ley de género que se usa en términos de definir la edad, que fue otro gran error que yo no concuerdo, de la edad de darle los documentos a las chicas transgénero, que nosotros siempre pusimos, éramos 78 personas acá en Pergamino, que gracias al gobierno anterior, que siempre radicalismo, eso yo siempre digo, yo soy radical y me mantengo en mi posición, aunque la mayoría de mis pares sean peronistas. Me mantengo en mi posición porque yo siempre he recibido una apertura y un acogimiento muy grato hacia mi persona, libre de discriminación, dentro de otros partidos políticos lo he encontrado. Acá eran 78 travestis de todas las provincias de Buenos Aires y uno de Santa Fe y otro de Córdoba, todas en ese momento mayores de 30 años. Nos faltaba cerrar un abogado y nos faltaba cerrar la ley de identidad de género el límite de edad. Porque la ley de identidad de género es un poco la ley de identidad de género que se presentó hace años en España y un poco de la ley de identidad de género de París. Fue cortar, traducirlo al criollo argentino, ver las necesidades que teníamos nosotros como personas en la Argentina, y el curso de esos grandes mentores, pero favoreciendo a nosotros. En ese momento nos pusimos en discusión en el parque municipal, sentados en el patio, ¿a qué edad decidiste ser travesti? Porque no éramos trans, éramos travesti. La primera asociación argentina fue Asociación Argentina, Asociación de Travestis Argentinos. Para nosotros no es una vergüenza decir soy travesti. Para no es mi edad, para chicas no es algo ofensivo. Porque como todo va variando, va llamándose, también van variando las formas de educación y también los pronombres que hay en las cosas. Entonces, nosotras decimos, pero está complicado porque por ahí tenemos que pensar en qué va a caerle bien a una persona menor que nosotras, que no pasó las cosas que nosotros pasamos, pero no entiende que nosotros ya pasamos por eso, y entonces pensamos a pensar qué límite de edad vamos a poner. Como en resolución, todos dijimos, no, a los 13, no, yo 14, mi papá yo le dije, empecé a irme, y yo a los 15, y yo 16, entonces pusimos que en su momento, como hasta los 18, o actualmente, hasta ahora creo que hasta después de los 16 ya elegir votar, entonces es mayoría de edad. Pero en su momento hasta los 18
años era menor de edad, pusimos que a partir de los 16 años, con consentimiento de los padres, podían acceder a los documentos. Porque el cambio registral es una sola vez, porque nosotros también previmos que no se use el cambio registral para actos maléficos, porque si en la sociedad heterosexual y la heteronormativa hay delincuentes, en la sociedad LGBT no estamos vulnerados a no haber delincuentes. Entonces nosotros pensamos, tiene que ser por única, ¿por qué? Porque yo no puedo venir acá a camino y llamarme Paola, me voy al registro civil de Arrecife, me pone Juan Pablo, hago estafa, me voy al registro civil de Junín y vuelvo a ser Paola. Y siempre impune al brazo de la ley. Nosotros pensamos todos esos motivos porque como fuimos creadas dentro de un ambiente que no era prácticamente de conservatorio de cura, que tuvimos la belleza de ver, porque una vez cada voz que nos hacían como 60, 70 días, lo único que teníamos para leer era un código procesal penal, entonces de ahí fuimos saliendo un poco de conocimiento. Aquella que le gustaba leer, como estaba la que no, como está la que le gusta prostituirse, pero también está la que quiere trabajar. Dentro de las que quiere trabajar, nosotros estamos peleando por el cupo laboral para que se le haga realidad, porque hoy el presidente dijo, sí, está el cupo laboral, nos sentimos usados otra vez, como cuando nos dieron la identidad de género, porque no debemos de ser, hasta la actualidad, hombres con documentos de mujeres, porque no son respetados nuestros derechos en su totalidad. Seguimos siendo vulneradas, seguimos siendo usadas para pantalla de diferentes partidos políticos, usada para batallas de la policía, si algo pasa y siempre cae a la pobre chica trans o un chico trans a tapar el hueco de las prácticas de las otras personas. Entonces nosotros seguimos hundidas en la misma, nunca se nos confirmaron los derechos. El único derecho accesible que tuvimos fue el cambio registral. Pero el cambio registral es que tenemos derecho a la luz, a la vivienda digna, al trabajo y a la educación. Para la salud tenemos que dar quietos, como los consultorios amigables o inclusivos que se le dicen en tema. A la patente porque tenía el agujero agrandado. La patente tenía un agujero agrandado, no se podía poner con el patente. Claro. Pamela, no te estamos escuchando. Tenés cerrado tu micrófono. Ahora. Ahí sí. ¿Ahora sí? Bueno. ¿Dónde quedé? A ver, así retoma. Bueno, le comento. Nosotros, la ley dice que tenemos derecho a la salud, al trabajo, la ley de identidad de género, a la vivienda digna y a la educación. Nosotras para tener derecho a la salud tuvimos que formularnos y reformularnos cómo tener una atención primaria para personas transgénero y trabajadoras sexuales mujeres, porque también son discriminadas. Que no son trabajadoras sexuales, son prostitutas. Un trabajo es cuando es registral. Si no siguen en la clandestinidad, siguen siendo prostitutas, por más que se la quiera disfrazar y decirle trabajo sexual. Es prostitución neta, que no se la recuerda como trabajadoras sexuales. Entonces, para tener acceso a la luz,
creamos consultorios ambientales en principio, hoy en día dice consultorios inclusivos. Para tener acceso a educación, tuvimos que crear primarias diversas, nocturnas, no dentro de los edificios educacionales, porque por ejemplo a Pergamino tuvimos la gran ayuda del padre de la iglesia San Cayetano, que nos dio espacio para poder abrir la primer primaria diversa, donde están terminando la primaria de chicas trans. La mayor de ellas que está terminando la primaria, 55 años. Así que imagínense ustedes el grado de dejadez y vejaciones que hemos vivido nosotras las mayores del Estado. Entonces nosotros no pretendemos que... Yo entiendo que para una sociedad estructurada cuesta mucho hacer algo nuevo y verdad, porque ¿cuánto hay en televisión? 3 personas trans hoy en día. ¿Cuánto hay en un supermercado chino atendiendo? Ninguna. ¿Cuántas tienen de sirvienta una mujer trans? Ninguna. Porque siempre cargamos una cruz muy pesada de haber ejercido la prostitución. Entonces no nos van a dar la posibilidad de trabajo, pero tampoco nos dan la posibilidad de capacitarnos, porque si nos mantienen ignorantes, también ellos tienen a favor de decir que no pueden darnos la oportunidad de trabajar porque somos ignorantes, con toda su razón y derecho, que respetado, porque si yo quiero postular para un puesto ejecutivo, mínimamente tengo que tener un perito mercantil o un bachillerato completo. Pero acá era la cuestión, nosotras no se nos permitía. Íbamos a matricularnos y nos decían que no había espacio, no había más matrícula. Entonces nos juntamos otra vez y ¿cómo? Bueno, se comenzó en Mochaceli, que es el primer bachillerato para personas transgénero en la Argentina, en Capital. Luego yo imité al Mochaceli el Fines Diverso en Pergamino. Porque yo para terminar con mi secundario, tuve que agarrar y pelear con medio mundo y terminarlo en un Fines, donde era totalmente discriminada, con un documento de mujer y que me tratara de hombre, porque no era aceptada ni por profesores en su momento, por mi condición de transgénero. Pero como yo quería demostrarle a la sociedad, porque gracias a un gobierno anterior yo fui golpeé la puerta y dije, yo no quiero prostituirme más. Yo ya estoy pasando los 30 años, no quiero prostituirme más, yo quiero trabajar. Y me dice, pero, ¿qué estudio tenés? No, le digo, terminé ese último grado y nada más. No, me dice, con eso es lo único que puedo dar. En ese momento estaba el plan de trabajo que nos daban 1.000 pesos. Dice, y bueno, le digo, no importa. Bueno, dice, pero yo no te voy a sacar del plan si no tenés un estudio secundario completo. En ese momento había llegado el plan Fine a Pergamino, porque yo ya había ido a incursionar al comercio nocturno para ver si me permitían. Yo quería hacer mercantil y no bachiller, entonces me dijeron que no matrícula, no había más. Bueno, todo en el Fine. Termino el Fines y empiezo a mandar como mandadera al área de la mujer y la familia, a el municipio de Pergamino. Ahí estuve los 3 años mientras Fines terminé el secundario. Durante esos 3 años yo cumplí un plan de 1.200 pesos, 8 horas rigurosamente, de 8 de la perdón, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, haciendo todo el trabajo, aprendiendo, citándome, yendo al secundario y yendo a parar a la vera de la ruta porque yo tengo mi mamá discapacitada que la mantengo yo, siempre me salgo yo, entonces, pero ella no tenía por qué pasar por necesidades que nunca les había dado ejerciendo la prostitución, menos por cambiar de vida yo, porque yo quería demostrarle a la sociedad que sí podía si me daba oportunidad. Durante esos 3 años
yo construía la primera asociación civil, que fue Diversidad Caminense, construí el proyecto de consultas amigables para personas con VIH, porque yo tenía que viajar a Buenos Aires, a los Fernanda a atenderme durante muchos años de mi vida, porque no se nos permitía acá o se nos discriminaba totalmente, más siendo trans, a la persona infectada con VIH. Y peleé y construí el área de diversidad, lo cual todos pensaban que iba a quedar como referente de diversidad. Y yo sigo en la actualidad como monotributista, no referente a otro chico que va. Y está bien porque fue un compañero de lucha, celebro, fue un compañero de lucha, estuvo conmigo en los momentos, fue compañero mío en fundar un chico, fue compañero mío en fundar la asociación civil, en acompañarme en la locura de construir un consultorio amigable, donde acá hablabas de VIH y eran palabras, ¿cómo ibas a hablar de eso cuando la paciente estaba realmente pasando por un fenómeno muy grande de VIH, y yo trabajando en la calle solo sabía, lo veía con mis mismos pares, que por no poner un cliente o que enteraran, porque ir al hospital zonal y ver que estabas dejando la infectóloga era sinónimo de que tenía SIDA, y ya perdías la clientela, y la mayoría acá en Pergamino, las chicas somos sostenes familiares. Entonces nosotras no tenían la habilidad de ir desde Pergamino a Buenos Aires, decía yo, tengo que morir acá en San José, lo que lleva a enterarse del positivo y no pisar más al hospital, porque perdía trabajo. Y el perder trabajo, perder un cliente, era ya perder comida, perder comodidad, salir de la zona de confort, aguantar que te gritaran si sos a la calle mientras vos estabas prostituyéndose, y muchas cosas más que hay que aguantar mientras uno se prostituye, ¿no? Y yo decidí salir adelante. Entonces comenzamos a armar el proyecto de consultorio amigable. A todo esto no teníamos personería jurídica todavía. Peleábamos. La asociación civil realmente se formó con personas de la Franja Morada. Por eso digo que yo sí me apegué a la UCR, porque fue la única que demostró que era inclusiva en Pergamino. Fue la única que me dio la oportunidad de trabajo. También yo pagué derecho, esto no lo niego, uno tiene que demostrar que sirve. Más con los antecedentes que tenía yo de prostitución, que más de una vez me habían visto de en la calle, y mal vestida y mal arreglada, entonces yo tenía que mostrar mi cambio. A mí no me pesa el derecho de piso que yo tengo dentro del municipio para demostrarle que yo quería cambiar y que ellos me daban la oportunidad, iba a poder crecer como he crecido hoy en día. Entonces, pero a mí en su momento no me molestaba, y yo todos los días de mi vida agradezco poder ir a trabajar, tener una oficina, sentarme y decir, a ver qué solución le podemos dar a esta compañera o a este compañero. O trabajar en cualquiera, porque he pasado por todas las áreas municipales y me he sabido desenvolver. Que lo más gratificante para mí, haber aprendido a vivir una vida normal y a tener registro como ser humano. Porque antiguamente no lo tenían. Y lamentablemente el 98% de las personas trans, travestis, no tienen registro de ser humano. Porque no somos humanos mientras ejercemos la prostitución. Somos una utilidad pública. Utilidad para el cliente, utilidad para la policía, utilidad para los demás, pero no para uno. Porque uno no puede dejar de la tranquilidad de decir, ay, mañana cobro, me voy a ir a sentar a tomar un café tranquila, sin miedo que me señalen. Porque una ya tiene el estigma de ser prostituta, estar parada en una esquina. El estigma del travesti. El estigma que si no lo tenés, por eso lo ser travesti, está parada en una esquina, sos idosa. Y a raíz de todo esto,
quería contarle algo que se logró durante la pandemia, que fue gracias a Fátima Rodríguez de Rosario y a Mía Galucci, es organizarnos y formar una comisión nacional de mujeres trans radicales. Por ahora el grupo de WhatsApp, donde nos mantenemos comunicadas, hacemos llamadas de Zoom, donde tenemos miles de proyectos, pero el principal proyecto es tener entidad dentro del partido. Porque como todas reconocemos que no queremos ser planeadas, que no queremos tener subsidio, que queremos trabajar, queremos tener espacio político, queremos tener voz dentro del partido para que no sea utilizada como se utiliza y vemos que utilizan a otras pares diferentes partidos políticos. Entonces, nosotras nos organizando, como nos hemos organizado en parte de nuestra vida para llegar a objetivos, tener luchas como la ley de identidad de género, como el código de convivencia, como el cupo laboral trans, y como ahora, entre todas, apoyamos la ley integral que favorece más la parte adulta de las trans travestis, las y los, ¿no? Queremos también poder ingerir dentro del partido, porque una sí estamos aliadas, pero no tenemos injerencia. Entonces nosotros queremos tener un poquitito, un pequeño espacio dentro del partido. En algún momento lo lograremos. Sabemos que todo cuesta esfuerzo y todo cuesta trabajo y reconocimiento, pero nosotros somos muy perseverantes y sabemos que lo vamos a lograr. No sé si quieren preguntarme algo. Bueno, la verdad que fuiste clarísima, Pame. Es un testimonio que todos reflexionando y pensando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si alguien quiere hablar, hacer alguna consulta. Espera, que no podía pedir la mano, soy Nicolás Giri. Buenas. Yo encontraba Hola, Nicolás. La tecnología, no encontré. No importa, ahí está, ya te desmuteaste, te escuchamos, Nico. Gracias. Hola, Pame, ¿qué tal? Hola. A todas. Bueno, con Pame tuve el gusto de conocerla ya desde hace un par de meses acá a través de Fátima Rodríguez y del grupo que están apoyando al grupo que están armando. Me parece una movida interesantísima porque nuestro partido históricamente es el partido de reivindicación de derechos. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con temas de diversidad y particularmente las personas trans, nos hemos quedado atrás en la reivindicación de derechos. Hemos perdido ese discurso en manos de otros partidos políticos. Yo digo, lo hemos perdido un poco, porque también tiene que ver esa pérdida de discurso, que en política no hay que echar la culpa a nadie, el espacio que uno deja libre lo ocupa otro, así que ahí también eso nos cabe como militantes políticos y como dirigentes. Pero el kirchnerismo ha sido, en su forma de trabajar y hacer política, un gran apropiador de discursos. Hace poco se celebró los 10 años del matrimonio igualitario. En todas las reuniones que participé, como buen radical, lo primero que dije es que el primer proyecto legislativo de modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo lo presentó una diputada radical, Laura Mosés, en 1999. Y después fueron varias legisladoras radicales, en ese momento Margarita Stolbizer, que todavía estaba en un partido, que lo representaron. O sea que el inicio del trámite legislativo del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Argentina fue en 1999 a través de una diputada de nuestro partido. Sin embargo, la verdad que la mayoría de las veces que yo dije eso, la gente no tenía idea. Porque es un discurso que hemos perdido. Pero que tenemos que recuperar en base al espíritu de toda la ampliación de derechos que significó, por ejemplo, la reforma del Código Civil con Raúl Alfonsín, que permitió el divorcio vincular, que permitió la patria potestad compartida.
sea, cuando yo le digo, yo soy padre de 3 hijas, la más grande tiene 17 años. Cuando yo le digo que en la época en la que yo nací, el que legalmente ejercía la autoridad sobre mi persona era solo mi padre, no tenía que contarle nada a mi madre, no lo puede creer. Afortunadamente, porque ya creció en otro contexto y de otra manera. Pero el cambio cada vez más agranda la figura de Alfonsín, porque Alfonsín hizo campaña diciendo que iba a hacer eso. No fue que un día sacó de la galera algo y vio que era un discurso interesante para apropiarse y lo hizo. Hizo campaña diciendo que iba a hacer eso. Con la década o con los 12 años del kirchnerismo, nadie puede negar que fue una época de ampliación de derechos. ¿Quién no puede negar? Es la época de la ley de educación sexual integral, del matrimonio igualitario. Yo ya me niego a decir matrimonio igualitario, la nueva ley de matrimonio civil. La ley de identidad de género, modificaciones en otras normativas que tenían que ver con cuestiones de salud, por ejemplo. Es indudable que fue un periodo de ampliación de derechos. Ahora, lo que siempre viene bien aclarar como activista y como militante político, es que sí, hubo un poder ejecutivo y legisladores que respondían a ese poder ejecutivo que comprendieron los movimientos sociales que ya venían. La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral fueron construcciones colectivas que hay que reconocerlo. El kirchnerismo con una habilidad política las reconoció, las tomó y las ejecutó. Hay que aplaudirlos porque eso es ejercer el poder. Lo han ejercido para muchas cosas que no nos han gustado también, pero no importa, no es eso lo que estamos hablando hoy. Pero sí, eso se dio, es un proceso que se dio y que no podemos negarlo, y que la estructura del partido, salvo honrosas excepciones que he tenido el gusto de conocer y que están acá en la reunión y demás, muchos han quedado atrás. Muchos se han quedado atrás y todavía hoy, en las estructuras del partido, en muchas provincias, hasta en el Comité Nacional y demás, uno sabe, ve y conoce que hay personas que son refractarias a este tipo de conversaciones que estamos teniendo hoy. Que les parece que no es un tema que le preocupa al partido, que no debería preocuparle al partido ni a los militantes del partido, cuando está a la vista de que sí. A mí la verdad que conocer a Pamela hace un tiempo, conocer a Fátima acá en Rosario, para mí ha sido, y a otras compañeras, porque me he acostumbrado a usar el término compañeras, somos todos compañeros en este tipo de cuestiones, ha sido un gusto y una sorpresa muy, muy, muy agradable. Uno puede coincidir o no en la manera de hacer algunas cosas o en cómo, pero está bueno saber que tenemos que generar estos espacios en el partido. Está bárbaro. La verdad que hace poco fuimos con Fátima acá a una reunión del Ministerio de Trabajo por el cupo laboral trans aquí en Santa Fe. Y éramos los únicos 2 representantes radicales que había. Yo estaba por UCR Diversidad y como presidente de la Fundación para el Cambio Social, y el resto eran todos activistas o peronistas o socialistas. Y muchos, o sea, estábamos en franca minoría. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no hemos alejado tanto? ¿Por qué como estructura partidaria no pudimos absorber? Y lo digo como estructura partidaria porque yo soy militante partidario de hace 25 años. Y la verdad que siento que vamos perdiendo oportunidades y vamos dejando espacios que otros llenan, porque así es la actividad política. Ahora estamos embarcados aquí en Santa Fe, se está discutiendo la ley de educación sexual integral provincial. A nivel nacional, ustedes saben que todavía sigue habiendo la ley desde 2006, es de la misma época, no el mismo año, porque tienen distintos años, antes fueron después, pero forman parte del mismo proceso de ampliación de derechos de lo que hablamos antes, la ley de identidad de género, de matrimonio y demás. Se sancionó la ley de educación sexual integral en el 2006 y todavía hoy hay muchos lugares del país donde estamos discutiendo si se aplica y cómo aplicarla. Si se aplica y cómo aplicarla. Una ley que es obligatoria. Nos podemos ir a cuestiones técnicas porque también hace falta leyes provinciales por un tema de jurisdicciones y de... No importa. Pero
ahora en la provincia nuestra se está discutiendo. Es la segunda vez que se discute, porque la primera vez que se discutió perdió estado parlamentario. Se está discutiendo otra vez, y yo ya he participado, invitado en 2 reuniones del Partido Socialista que están generando toda una movida por esto. Y la verdad que puedo decir con una grata sorpresa que como coordinador provincial de UCR Diversidad acá en Santa Fe, empecé a convocar a legisladores de todos los movimientos internos de nuestro partido. Yo pertenezco a un movimiento interno, y hay varios en Santa Fe. Ustedes saben que los radicales, vieron el viejo chiste, eso, va un radical con su sombra, ahí nació una interna. Entonces nosotros acá tenemos un montón de líneas internas y demás, pero la verdad que afortunadamente, y para no estar a las puteadas y poder dejar un mensaje esperanzador, hoy me la pasé hablando con referentes de todos los movimientos, con representación parlamentaria, con diferentes diputados de todas las líneas internas, y todos accedieron a participar de una charla y una movida de legisladores radicales de cara a la militancia y de cara a la sociedad, discutiendo la ley de educación sexual integral. Hay un dictamen en la Comisión de Educación de Diputados, todavía falta muchísimo, después hay que discutir en el Senado. La otra vez la ley se trabó en el Senado. Ustedes saben que generalmente los senados de cada jurisdicción son los cuerpos más conservadores y demás, así que será otra movida. Pero, de a poco, con un trabajo de hormiga, estos temas, estas reivindicaciones de derechos, van entrando de a poco, y hay veces a los codazos y a los empujones hay que hacerlos entrar, pero van entrando en la discusión partidaria. Y está bueno, este tipo de charlas como las que ustedes están proponiendo hoy, ayudan a conocernos, a intercambiar ideas, a saber que si alguien necesita información de tal lugar o de tal otro, mira, allá tengo un correligionario, allá tengo otro, o allá yo vivo pidiendo información de otros lugares, me viven pidiendo información de acá, y está bueno, porque así se van generando las redes. Lo que están tratando de generar Pamela allá, Fátima acá en Rosario, yo colaboro en lo que puedo con la red de personas trans radicales, es fundamental, es fantástico, porque es tomar un lugar del partido. Hay veces las cosas hay que tomarlas. Más vale pedir disculpas antes que permiso, porque si no, por ahí te dicen que no. Entonces, en estos temas, las cosas, claro, las cosas hay que tomarlas. Y ellas están haciendo un trabajo bárbaro. También tengo que decir, para esto intelectualmente, que estamos tratando de participar también a varones trans, que están en algunos casos más invisibilizados que las mujeres trans, que tienen otros problemas. Miren, me digrego un poco. Nosotros desde la fundación, yo soy abogado y damos asesoramiento legal por diferentes problemas. Participamos de un proyecto de otra fundación internacional de capacitación para cuestiones de salud y con diversidad, específicamente VIH, pero también otras cuestiones de salud. Y bueno, y nos van llegando casos, porque el compromiso de participar en esas actividades internacionales es asumir la posibilidad de atender casos que necesitan ayudas, pro bono, gratis. Y hace poco atendí a un varón trans que estaba interrumpida su medicación, porque tenía obra social. Tenemos un problema enorme cómo están funcionando las obras sociales. Siempre puteamos al servicio público de salud. Las obras sociales están funcionando muchísimo peor que el servicio público en este momento de salud. Y me decía, tengo las hormonas interrumpidas, no tengo plata para comprarlas porque algunas son muy caras y demás. No quiero dar demasiadas explicaciones porque no conozco el detalle, no quiero decir pavadas. Y en un momento me dijo algo que digo, caramba, yo soy un activista de esto, hace años que me dedico a esto, y fíjate cómo todavía nos queda tanto que aprender y tanto que lograr ponernos en el lugar del otro. Me dijo, Nicolás, si no empiezo a tomar las pastillas otra vez, voy a menstruar. Y para mí es una tortura enorme con mi cuerpo menstruar. Yo debo confesar que no lo había pensado cuando me hablaba de hormonización y demás. No había pensado que cuando se deja de atender
ese tipo de cuestiones, no hay solo una vulneración de derecho en un medicamento. Hay una vulneración del derecho humano a la vida, porque el derecho humano a la vida no es solo que no te maten, es tener una buena calidad de vida. Es poder construir una identidad y apropiarse de esa identidad. Y los que no somos personas trans, nos falta muchísimo para aprender. No comprendemos esas cuestiones. Estamos descubriendo permanentemente eso. Por eso es fantástico poder escuchar a Pamela y a otras chicas las experiencias que han vivido, porque nos falta muchísimo que aprender. Y no es solo de aprender para sumar conocimiento teórico. Estoy hablando de un aprendizaje de vida, de generar empatía, de ser capaces de sentir el dolor que puede sentir el otro. Eso muchas veces en la vorágine diaria lo perdemos. Perdemos el contacto personal. Entonces cuando yo hablo me gusta hablar de ejemplos concretos, porque detrás de cada militancia, detrás de cada pancarta, hay una historia de vida de una persona. De escuchar, como me decía la otra vez en una charla que tuvimos con la hermana Mónica Astorga, que es la hermana católica que trabaja con las chicas trans en Neuquén, que me decía que una de las cosas que más alegría le empezó a causar a las chicas con las primeras que trabajó es, primero les daba vergüenza salir caminando de día al lado de la monja, y muchas le dijeron que cuando fueron con ellas a pasear era la primera vez que veían la plaza central de día. Porque por la discriminación, por su trabajo, porque la misma realidad las iba llevando a que, bueno, a la hora que los chicos van con los padres a la escuela, ellas ya no pueden estar paradas en la plaza laburando en una esquina. Y además entendiendo el detalle que por ahí esos padres que llevaban a sus hijos eran los clientes que a la noche las usaban, como contaba Pamela, pero después durante el día eran inexistentes y le quitaban la posibilidad digna de ser personas. Un montón de cosas que la verdad, que los que hemos tenido la fortuna de no pasarlas, yo podría contar otras experiencias que he tenido de mi condición, pero que no vienen al caso. Estos ámbitos nos permiten acercarnos. Creo que no vamos a lograr nunca del todo sentir semejante dolor, semejante humillación por la que muchas han pasado. Pero sí por lo menos acercarnos un poquito para abrir un poco la cabeza y para conseguir un poco de respeto. Si no logramos empatía en algunos, al menos respeto. Y este tipo de charlas sirven para eso, y es fantástico. Ahí en el chat, y ya termino, porque no sé cuánto hace que estoy hablando, perdón. En el chat hablaban de Santa Fe y lo avanzado que estábamos acá y demás. La verdad que los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social, de los cuales una parte de la UCR, o toda la UCR durante mucho tiempo formó parte, y después en el último momento ya una parte no, bueno, no importa, no vamos a contar las cuestiones. Tuvo avances muy concretos por llevar adelante, por llevar adelante políticas públicas que tenían que ver con no solo con el reconocimiento, porque somos un país que en papeles reconoce todos los derechos. En la reforma del 94, algunos, la mayoría de de los chicos y chicas que nos están escuchando, tal vez no, pero algunos acá sí. En un momento alguien llegó a querer incluir entre los derechos que reconocía la Constitución el derecho a ser feliz, lo cual era una barbaridad poner semejante cosa en la Constitución. Pero no sé, Inés, si te acordás, pero en algún momento se discutió el derecho a ser feliz. Somos un país que en papeles reconoce de todo, pero después hay que llevarlo a la práctica, con cuestiones concretas. En ese sentido de llevar a la práctica en algunas cuestiones concretas, y Santa Fe ha avanzado. No todo lo que quisiéramos, porque decimos, hay consultorios inclusivos, hay consultorios que traten específicamente a las personas trans, se aprueban cirugías de reasignación de sexo. Sí, muchas de esas cosas se hacen. Ahora,
se hacen en Rosario y en Santa Fe Capital. Tenemos un gran problema de acercar hasta los tratamientos hormonales a los pueblos, porque si no, una chica trans de un pueblo de 200 kilómetros de Rosario, no, se tiene que venir hasta acá a gastar un montón de guita y todo lo demás, algún día, para que... Entonces, hay algunas cuestiones que corregir. ¿Estamos más avanzados que otros lugares? Y sí, yo a veces digo que fuimos medio una islita durante mucho tiempo, porque los derechos estaban reconocidos, porque había consultorios. De hecho, nosotros en algunas reuniones que estamos preparando queremos hablar con personas que están a cargo de consultorios acá en Rosario. Se dan unas reasignaciones de sexo para colocar prótesis y todo lo demás. Por supuesto, ahora todo eso está afectado por la pandemia, pero más o menos lento iba funcionando. ¿Qué faltaba? Y faltaba generalizarlo, porque tampoco nos sirve que sea solo en Rosario y Santa Fe. Porque además tampoco da un mensaje a los lugares del interior profundo donde hace falta. Porque en grandes ciudades como Rosario o como Santa Fe, nuestro discurso está un poco más llevadero y aceptado. Ahora anda a discutir al límite con la provincia de Chaco el derecho a la identidad. Y no lo digo por decir, he ido hasta el norte de la provincia a dar charlas y todo lo demás, y en algunas no terminaba de darla, estaba en el medio de dar una charla sobre diversidad, sobre eso y demás, y el cura del pueblo estaba llamando a ver quién estaba dando esa reunión, quién estaba hablando y qué estaba diciendo. Entonces, sí, reivindico la provincia de Santa Fe como que avanzó en un montón de cosas concretas. Pero ojo, no confundamos Rosario y Santa Fe con los lugares más chiquitos donde hace falta seguir llegando y transmitiendo estas cuestiones. Y personas con el coraje de llevar adelante actividades como Pamela allá, como Fátima acá, que tiene un hogar para chicas, un hogar de tránsito para chicas trans y demás, son cuestiones concretas que hay que seguir apuntalando y que hay que seguir multiplicando. Y estos ámbitos son fantásticos para eso. Gracias. Bueno, gracias Nico por tu aporte, excelente tus palabras. Es fundamental esto del encuentro, como vos decís, porque el trabajo en red también hace que esta lucha sea aún más fuerte y que todos estemos involucrados. Así que muchísimas gracias por el aporte. Nos quedan 3 minutitos para cerrar el Zoom. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. Bueno, no veo por ahí no veo ninguna pregunta. Mónica está levantando la mano. No la vi. Gracias, Vero. Bueno, Moni. Desmuteate, Mónica. Que prenda el micrófono. ¿Mónica Mastandrea o Mónica Membriani? No, Membriani. A lo mejor tiene el micrófono todavía. Sí, tiene el micrófono cerrado, por eso no la escuchamos. Claro, tiene el micrófono cerrado. Mónica, fíjate que abajo tiene que haber como un micrófono que está tachado. Cliqué ahí, así lo habilitas. Pero Mónica tiene que saberlo. Ahí está, algo Moni. le pasa. Ahí está. Ahí está. Mónica. Ahí está. No debe tener el audio conectado de la PC. Que a lo mejor no tiene claro. No tiene habilitado para que el Zoom deje hablar. Claro. Porque No no se se escucha. escucha. Claro, pero ya le... A lo mejor no nos escucha. Qué precioso. No, le desapareció el audio, no debe tener habilitado para que Zoom le permita hablar. Claro.
Una pena. Seguro Una que pena quería que no. aportar algo, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aporte más. Nos quedan 2 minutos. Bueno, si no hay otra pregunta u otro aporte, entonces yo voy a agradecer la participación, la presencia de todos, a vos Pamela por tu testimonio, tu relato, cómo nos referenciaste todas aquellas cosas que padecen, ¿no? El colectivo, muchas compañeras y que es muy desconocido para mucha gente. Importante también lo que Nico aportó, porque es cierto, muchas veces uno no se pone a pensar lo que padece otro ser humano. Quedamos como siempre con cosas pendientes para poder aportar desde la política, para ser más justos e igualitarios en esta sociedad a la que tanto le falta. Y bueno, agradecerle nuevamente a todos ustedes, a todas ustedes, y a la Fundación Rojas, que siempre es quien nos facilita este espacio de encuentro. Seguramente el jueves de la semana que viene tengamos un próximo evento, o un próximo Zoom, desde la red, y los estamos convocando. Nico, no sé si levantó la mano o está saludando. Ah, aplaude, bien. Bueno, entonces, Aplausos para todos. un aplauso colectivo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por participar. Okay. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Nico y Pame. Genia, Gracias, Pame, Nico. total. Gracias, Inés, por invitarme. Gracias, Nico. Bueno. Una barbaridad ese chico, mira, no lo veía de jovencito. Cuando íbamos